30 segundos para presentar a alguien que prácticamente no necesita presentación, que tiene el carisma justamente del trabajo con los jóvenes, o sea, ustedes. Trabaja arduamente en la pastoral universitaria, con muchos frutos de trabajo misionero, y no solamente con los jóvenes, sino también con los no tan jóvenes. Y además fue vocero del cardenal Bergoglio, no sé si lo... y tiene mucha cercanía con él, incluso en la actualidad. El tema es de alto impacto y es esencial para nosotros los profesionales de comunicación, ¿no? Cómo viene esta transición, estas nuevas miradas sobre la comunicación, el espacio común de acción, desde Bergoglio hasta Francisco. Así que lo recibimos al padre Guillermo Marcó con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. En realidad lo que yo vengo a compartir con ustedes es una experiencia. Yo no soy profesional de la comunicación, soy un caradura, digamos que, bueno, soy sacerdote y me tocó, en realidad por iniciativa personal, yo cuando estaba me ordené en el año 1990, yo tengo 24 años de sacerdote, y cuando estaba en mi primer parroquia, que era Virgen de Lourdes en Flores, a veces a la noche escuchaba radio, escuchaba que había pastores por todos lados, y como ellos, la verdad, tenían una presencia importante en los medios de comunicación, y nunca enganchaba un programa, o sea, católico. Entonces le comenté a mi párroco, le digo, mirá, me gustaría, hay una radio acá barrial, me gustaría sacar un espacio, alquilarlo, y con un grupito de jóvenes de la parroquia empezamos a hacer un programa. La radio era trucha, así que le decomisaban cada tanto los equipos, se escuchaba con viento a favor, había que no se escuchaba, pero la experiencia me sirvió mucho para entender que había uno de los chicos que estudiaba comunicación, y bueno, que era armar una producción, que eran los tiempos radiales, digamos. Me fui como fascinando con la herramienta sobre todo. Y al final de ese año ya había llegado Bergoglio a Buenos Aires como obispo auxiliar de Flores. Yo le había hecho alguna entrevista para la radio y me dice, mira, me encontré por la calle con un exalumno de El Salvador, que en su momento, cuando yo estaba en la universidad, él era el director del Centro de Estudiantes, que era Guillermo Marconi, que tenía un programa de radio en esa época en Radio Libertad. Imagínense que para una persona que está en una radio barrial, que no escucha casi nadie, que te inviten a Radio Libertad era como pasar del Potrero a la cancha de River, más o menos, una radio AM nacional. Me dice, lo único, el horario del programa es medio raro porque va de 12 de la noche a 2 de la mañana, ¿no? Los que me conocen a las 12, dicen mis amigos que la neurona se me apaga, así que era bastante sacrificado. Pero bueno, fui pensando que me iba a tener 10 minutos y en realidad me tuvo 1 hora 45. Yo venía por ahí con el backup de haber hecho un año de radio contestando las típicas dudas que la gente tiene sobre la iglesia. Y ese fue como el inicio, porque dice, bueno, yo quiero que el padre se quede columnista una vez a la semana. Quizás algo que ha marcado un poquito mi devenir en los medios de comunicación ha sido que yo nunca trabajé en un medio de la iglesia. Siempre preferí estar en medios públicos. Después empecé a hacer con Fabián Doman, cuando recién empezaba Cablevisión, en el Canal 15, un programa llamado Cortando Clavos. Después, al tiempo, armé el suplemento de valores religiosos del diario Clarín. Estuve en Radio Cultura, estuve en Millennium en la mañana de los sábados. Estuve, bueno, bastantes años en Radio Libertad, después pasamos de 10 de la noche a 12, y después de 7 a 8, yo seguí ahí de columnista. Y he colaborado con, bueno, medios extranjeros muchos, con La Nación bastante, con Página 12, en Tiempo Argentino, al New York Times, de todo un poco. La realidad es que, bueno, eso es la experiencia. A veces
la experiencia da más que lo que puede dar un estudio, ¿no? Entonces, simplemente me atrevo a venir acá, ustedes que son estudiantes de esta carrera, simplemente a compartir esta experiencia que comenzó, bueno, cuando Bergoglio llegó a Flores, empezamos a conocernos, a trabajar una relación de amistad. Yo era cura recién ordenado, él era un ignoto, digamos, en Buenos Aires. Cuando lo nombraron obispo, la verdad nosotros no sabíamos ni de dónde venía, quién era, ni nada, nos fuimos enterando. Y un buen día el cardenal Quarracino decidió o pidió a Roma que él fuera su sucesor, algo bastante atípico, y bueno, él quedó como obispo auxiliar con derecho a sucesión, como coadjutor se llama técnicamente. Pasa a la siguiente. Bueno, un día me invita a comer, algo bastante inusual en él, porque no suele salir mucho. Me dice, mira, voy a quedar de arzobispo de Buenos Aires. La verdad que tengo terror de enfrentar un micrófono. Tengo, no sé qué hacer con la prensa. Y hay, como sabrás, varios líos que hay que enfrentar, ¿no? Entre esas cosas, había un escándalo que había empezado Jorge Lanata con el tema del Banco de Crédito Provincial, donde se acusaba al Arzobispado de Buenos Aires de haber recibido un préstamo de 10 millones de dólares y préstamo evaporado, ¿no? Bueno, gracias. Inventa algo, me dice, ¿no? Inventa algo. Bueno, el que está ahí al lado es Roberto D'Abusti, fue recién recibido de comunicación social, que, digamos, lo tomé para que fuera mi partener en esa experiencia. Hoy pasó por varias empresas, en este momento está de gerente de responsabilidad social en Telecom. Bergoglio estaba un poquito más flaco y yo más joven, obviamente. Corría el año 1998, creo que era. Y bueno, empezamos esa experiencia que fue armar una oficina de prensa. En aquel momento tuve una ayuda invalorable, que fue una persona que me enseñó mucho, se llama Edgardo Frola, que estaba a cargo de Hill & Knowlton. Y un día vino y me dijo, mirá, la verdad que tengo ganas de ayudar, podría ir a Cáritas a doblar ropa, pero bueno, mi hora de consultoría vale $500, era la época de la convertibilidad. Prefiero donarte mi tiempo para que aprendas a hacer tu trabajo. Así que, bueno, ahí aprendí que era hacer gacetillas, cómo se hacía un informe diario de prensa. De a poco fuimos armando un informe diario de prensa que salía a todos los que querían suscribirse gratuitamente, obispos, sacerdotes, religiosas, y que era simplemente un link de lo que aparecía sobre el tema de iglesia en los medios. No filtrábamos, si era Página 12, si era el diario que fuera. Por ahí alguno me decía, che, ¿por qué publican esto? Y yo decía, bueno, publicamos porque es lo que salió. Le pusimos a Bergoglio algunas pautas que él cumplió. Las pautas eran, no hay entrevistas, o sea, no das entrevista a ningún medio para preservar tu persona, digamos, ¿no? Un vocero puede saltar, es un fusible, si el arzobispo es el que termina saltando en una entrevista, va a ser complicado. Y porque además los periodistas siempre empiezan preguntando por qué piensa de la Virgen María y terminan preguntándole por qué piensa de Cristina, y el titular al día siguiente es que piensa de Cristina y de la Virgen no aparece nada. Entonces, obviamente, para evitar esa habitualidad que tienen los periodistas en cambiar o sacar o recortar los temas, preferimos que la experiencia fuera así. Él solamente hablaba objetivamente, es decir, escalonábamos sus homilías y sus gestos, nombre de gestos, a lo largo del año. Pasar al siguiente. Ningún arzobispo en la historia de la ciudad de Buenos Aires, en la historia de los Tedeum, que tenían 193 años, predicaba. Siempre se llamaba un sacerdote para predicar, y fue un convencimiento que le hice yo, es decir, una vez al año el arzobispo tiene que predicar en el Tedeum,
¿Por qué? Porque viene el presidente de la República, viene la Corte Suprema de Justicia, vienen los senadores, los diputados, el cuerpo diplomático, las Fuerzas Armadas, y por lo tanto ahí está concentrado además todas las cámaras, la cadena nacional. No puede ser que se llame un cura porque el titular del día siguiente es "la Iglesia dijo". Y si la Iglesia dijo, tiene que ser la cabeza de la Iglesia la que hable. Y por lo tanto, querer decir lo que dice o no decirlo. Una pauta básica de la comunicación, ¿no? Él escribía sus Te Deums y generalmente yo lo que hacía era subrayarle con resaltador, digo, mira, esto va a ser titular. ¿Lo querés decir? ¿No lo querés decir? No me hagas al día siguiente salir a decir, no, en realidad no quiso decir lo que dijo porque no dijo, decilo o no lo digas. Y me acuerdo muy bien un episodio en el 2001, cuando estaba de la Rúa, y había una frase que obviamente fue titular de los diarios al día siguiente: la Argentina se parece cada vez más a un cortejo fúnebre donde todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto, ¿no? Y tenía ese tipo de giros así, digamos, muy personales, y sus Te Deum fueron cobrando fama de una dureza, era muy duro en las cosas que decía, no era nada, digamos, no concedía nada con la realidad nacional, y por eso los presidentes, ya Duhalde empezó con esta práctica, intentaron evitar ir a los Te Deums. El último Te Deum, que fue la salida del gobierno de Duhalde, lo hizo en la Catedral de Luján. A la tarde, eso lo tuve que negociar yo con Scioli, para que no se interrumpiera la tradición, decirle digamos, no puede ser que se interrumpa una de las pocas tradiciones que tenía la Argentina, que Kirchner viniera a la tarde. Ese fue el Te Deum de la tarde. Miren la cara de Cristina, no se parecen mucho a las caras de ahora cuando va a Roma, que está más contenta. Y miren la flacura de Bergoglio, impresionante cómo está de flaco. Pero bueno, normalmente me parecía que sí, o sea, en esas ocasiones había que comunicar. La homilía la entregábamos impresa, de manera que cada uno se iba de este Te Deum llevándose el texto completo y no solo lo que iba a salir en la prensa al día siguiente. Otra clave me parece importante, que es cuando uno quiere dar a conocer algo, que las personas tengan acceso a lo que se dijo entero y no simplemente a una fracción que, en todo caso, el periodista es el que selecciona qué es lo que le parece que hay que poner y en base a eso arma su nota y la titula, ¿no? Siguiente. Yo les dije que hablaba no solamente con palabras, sino también, a mí me pareció interesante, que gestos que él tenía, poder difundirlos. Esto fue una lucha, porque él, al principio no entendía, a mucho le parecía que no correspondía, que, bueno, si él iba a la cárcel o hacía alguna determinada acción, bueno, que, digamos, lo acompañara algún reportero o algún fotógrafo. Pero, como uno siempre tiene algo para sacar de la galera, yo saqué un texto del Evangelio, le dije, bueno, no se enciende una luz para meterla debajo de un cajón, sino para que ilumine a todos los que están en la casa, y eso no es para vos, no te estamos promocionando a vos, estamos promocionando que estás haciendo cosas que el Evangelio pide. Estuve preso y me fuiste a visitar. Por lo tanto, es una frase que él usaba muchísimo, le gustaba mucho eso de andar por las periferias de la existencia, en donde estaban todo lo que significa la marginalidad. Otra de las cosas que tuvieron mucho impacto fue que él el Jueves Santo no, como hacían todos los obispos de la historia de Buenos Aires, no presidía la ceremonia del lavado de los pies en la catedral, sino que desde el principio, el primer año fue a la cárcel, y desde el principio optó por, digamos, ir a lugares así, o capellanes de hospital o demás. También fue una lucha que aceptara que lo fotografiaran. Esto es en el Muniz, son chiquitos enfermos de SIDA, y esto era la primera plana del diario del Viernes Santo. Generalmente siempre los diarios consignaban en esa fecha a dónde había ido Bergoglio, y la foto, por supuesto, produce menos impacto de las que producen hoy las del Papa, pero tenía un impacto fuerte a la hora del gesto simplemente, aunque no hubiese muchas palabras, ¿no? Siguiente.
Esto es en las villas, cada año elegía un lugar diferente, esto es la Villa 31, estos son chicos recuperados de la droga o en recuperación. Siguiente. Pasé un minuto en la anterior. Cuando llegó a Roma, hizo lo mismo. El primer Jueves Santo no lo pasó en San Pedro, sino que se fue a la cárcel Mamertina, a la cárcel de Roma, con un agravante que dice, bueno, le dice el de la cárcel, mire, acá mucho cristiano no hay preso, hay más musulmanes. Y bueno, digo, y además son mujeres. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Puso lo que había, los que quisieron. Esto nace de su corazón, de sacerdote, no nace de una impostura ni de querer, o sea, la foto viene después del acto, ¿no? Que eso es importante, porque no es que, digamos, arma esto como lo puede armar a veces un político para la foto. Digamos, fue un trabajo convencerlo de que él se dejara fotografiar en cosas que hacía. Eso me parece importante aclararlo, ¿no? Segundo, él cuando quiso hacer este gesto en la cárcel de Roma, lo que traía era nada más que esto. Ahora, como es el Papa, toda cosa que haga suscita 800 preguntas de los entendidos, ¿no? De los vaticanistas, que son una raza de periodistas que se dedican solamente al Vaticano. Entonces decía, ¿cómo le lava los pies a una mujer? ¿Y qué significa esto? ¿Significará que el sacerdocio femenino? O sea, ya empezaron a divagar con cualquier cosa. Nada, significa que no había hombres y además que las que habían eran musulmanas. Bueno, entonces es divertido los berenjenales que arman con cosas que no entienden. Pero bueno, siguiente. En el 2001 lo hacen cardenal. Los cardenales son los que ayudan al Papa en el gobierno, es como el Senado de la Iglesia, son 80, entre 80 y 120. En general el número oscila bastante por defunción, porque son una especie de geriátrico VIP, digamos. Es un colegio de ancianos y bueno, obviamente cuando llega el invierno y vienen los fríos, hay bajas de cardenales en el mundo entero. Bueno, la realidad es que a Bergoglio lo hacen cardenal junto con otro argentino, con Jorge Mejía. Yo estuve con él en Roma en esa oportunidad, me pasé al siguiente. Fue muy pintoresco porque, bueno, yo lo voy a buscar a la mañana, éramos los únicos dos que estábamos, el otro que está de este lado es Sergio Rubín, periodista del diario Clarín, el que está de aquel lado es Maxi Yapsik, que es un amigo mío que es judío. Entonces me dice, mira, yo la verdad que no entiendo nada, pero está bueno, es una oportunidad histórica, así que yo me voy a Roma. Me voy a Roma con vos a ver de qué se trata todo esto. Bueno. Yo lo paso a buscar a la mañana, vieron esa foto donde él está pagando la cuenta, y que es en una residencia para sacerdotes que queda cerca de Piazza Navona, en un lugar muy lindo de Roma, y él baja con ese birrete, con el pompón, todo vestido colorado, y yo veía que bajaban otros cardenales, venían autos a buscarlos y salían. Y yo lo veo a él y le digo, yo estaba de sotana negra, ¿en qué vamos? Caminando, me dicen. Entonces le digo, ¿pero qué, vamos a ir caminando? O sea, yo vestido así no tengo tanto drama, pero vos vestido así, con todo de colorado, le digo, parecés salido de una película de Fellini, la gente no va a mirar por la calle. No, me dice, a mí lo que más me gusta de Roma es que vos te podés poner una banana en la cabeza y nadie te mira. Así, bueno, salimos los dos caminando por una calle, Vía dei Coronari se llama, y me dice, es más, para que venzas tu vergüenza, dice, te voy a invitar a tomar un café porque es temprano. Así que entramos a un barcito, en Roma los bares tienen como un mostrador. Bueno, a los italianos les gusta mucho los uniformes y las jerarquías, ¿no? Es una cosa, uno ve un policía, por ejemplo, y está lleno de condecoraciones, todo se siente en el Duque de Parma, ¿viste? Roma es como un gran teatro de ópera, en el fondo, ¿no? Y la gente se siente, los italianos sobre todo, participantes de esa obra. Y el tipo estaba encantado. ¡Eccelenza! Empezó cuando entró a tomar el café, ¿no? No nos quiso cobrar, toda una cosa muy divertida. Bueno, siguiente. Yo acá pongo otro tópico, que es, digamos, también una parte importante de su papado, que es el tema del diálogo interreligioso.
El diálogo interreligioso en realidad no formaba parte de su agenda tampoco. En Buenos Aires siempre hubo un delegado para el diálogo interreligioso, el padre Gianetti, y siempre hubo actividad con distintos ministros de otros cultos y demás, un diálogo medio formal. Nosotros, digamos, con los que están ahí arriba, que son Dani Goldman, que está a la izquierda, y Omar Abud, que está en el medio, nos hicimos muy amigos. En realidad nos hicimos amigos porque un periodista que fue Ricardo López de Usil, que era el encargado de internacionales del diario La Nación, se le ocurrió escribir un libro. El libro en realidad era una larga entrevista a los tres sobre diferentes puntos de vista, sobre diferentes cosas. Entonces quería saber qué pensaba cada una de las tradiciones, la judía, la musulmana y la cristiana. Después empezamos un proyecto, digamos, un proyecto con escuelas, que era unir escuelas de diferentes tradiciones a la Jura de la Bandera, que después derivó en Escuela de Vecinos y que ahora es el proyecto de escuelas ocurrentes que tiene el Papa, digamos, del cual, bueno, eso también lo empezamos con José María del Corral, que es el que está ahora al frente de ese programa, ¿no? Pero el diálogo interreligioso, por la primera entrevista con Omar, que fue el que lo acompañó al viaje a Tierra Santa, yo lo llevé a la curia, lo mismo con Dani, compartían con nosotros los Te Deums. Bueno, eso fue el premio Conex que nos dieron por el tema del diálogo interreligioso, el año 2008, y abajo, esto es en casa, en la pastoral universitaria, lo tienen al rabino Skorka, tan amigo de él, y a un muftí. O sea que él empezó digamos, a interactuar con todo este mundo a partir también de una iniciativa de la oficina, porque fue como, bueno, importante entender, por lo menos yo lo pude entrever, que en el mundo que se venía no era solamente nosotros, era un mundo que tenía que necesariamente interactuar en un clima de fraternidad con otras tradiciones, ¿no? Y por eso, bueno, en la Argentina se fue gestando algo que hoy es único en el mundo. O sea, en ningún país del mundo existe la convivencia interreligiosa que existe en la Argentina, que no es solo de tolerancia o yo te aguanto, sino que es de mutua cooperación en muchas áreas y en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo creo que está como extendido, gracias a Dios, en nuestro país, digamos, la importancia de que esta buena convivencia se preserve, a pesar de los conflictos externos. Siguiente. Bueno, como fruto de esta sana convivencia, también se nos ocurrió una cosa un poco loca. El Papa iba a ir a Medio Oriente, entonces, charlándolo con él, dijimos, bueno, ¿por qué no armamos una comitiva? Se nos ocurrió a nosotros tres, de judíos, musulmanes y cristianos que viajen juntos y vamos a ir a visitar los mismos lugares, a preceder un poco como una especie de grupo misionero la visita del Papa, a contarle con este testimonio de que podemos convivir, tanto en Jordania, en Palestina como en Israel, que para nosotros esto es posible, ¿no? Tristemente, bueno, por supuesto que a Netanyahu no lo fuimos a ver, porque no es un hombre, digamos, muy pacifista, pero sí estuvimos con el presidente Shimon Peres, Mohamed Abbas el presidente de Palestina, estaba en París, así que nos recibió el primer ministro de Palestina. Esta es una foto del grupo, ahí frente al Muro de los Lamentos, o el muro oriental del Templo de Jerusalén, en Jerusalén. Siguiente. Y esto es en el momento en que el Papa nos recibe a la delegación de los 45 y conversa con nosotros sobre su viaje. Y en ese momento fue donde él adelantó, lo dijo como primicia, que también se iba a hacer acompañar por un musulmán. Y después lo agarró a Omar Abud en la puerta y le dijo, bueno, prepárate porque el musulmán sos vos, ¿no? Ustedes se imaginarán que en la Santa Sede todos los días, no sé, se despiertan con preguntas y se acuestan sin respuestas. O sea, porque el Vaticano funcionaba como, digamos, un lugar donde todo el mundo sabía hacer lo que sabía hacer, todo era muy pautado, muy estricto, desde el protocolo hasta todos los diferentes dicasterios, y el Papa, digamos, sale un poquitito de su molde. Eso es el saloncito de la residencia de Santa Marta, donde él generalmente recibe por la tarde. A la mañana las visitas de Estado las recibe en el Palacio Apostólico.
Siguiente. Bueno, esto fue en las vísperas de casi la invasión de Siria por parte de los Estados Unidos, que el Papa llamó a una vigilia por la paz. De repente todas aquellas cosas que uno había soñado en pequeño en Buenos Aires se están volviendo o se vuelven acciones internacionales, ¿no? O cosas que uno nunca en la vida pudo haber soñado que iban a pasar. Pero sin embargo, bueno, como la vida es loca y la providencia hace lo que quiere, digamos, uno, por eso está lindo, a mí me gusta decirlo esto, pero que se atrevan a soñar en grande, ¿no? Le decía a Facu, bueno, sean capaces de creer en ustedes mismos. Bueno, también atrévanse a soñar en grande, ¿no? Yo nunca pensé que cuando empecé en una radio de barrio, y después, bueno, me tocó ser vocero de un cardenal, que en ese momento, bueno, era algo importante. Bueno, muchas de las cosas que yo sembré en su corazón, digamos, charlando con él en largas horas, bueno, iban a terminar en todas estas cosas que terminaron. La timidez frente al micrófono la perdió, y sin duda hoy en día es un comunicador absolutamente experimentado. Bueno, no lo podría hacer si no hubiese tenido años de, digamos, de a poquito ir como perdiéndole el miedo y preparándose para lo que Dios le tenía preparado, ¿no? Entonces, bueno, crean también que muchas veces las propias acciones, las cosas que uno hace, cuando las hace con convencimiento, también pueden llegar bastante lejos. Siguiente. Muchas veces, bueno, después tengo otras fotos con otras caras, que eran las más reales, ¿no? Pero dicen, bueno, en Buenos Aires no se reía mucho, ¿no? En Buenos Aires las fotos más bien de él eran como de gesto duro, pero sin embargo siempre la gente le sacaba una sonrisa, siempre tuvo este deseo, como uno lo ve ahora en Roma, que pasa, saluda, besa a la gente. Esto no es nuevo, no es porque sea papa, ni porque sea peronista, como dicen ahí, que bueno, como es populista va y besuquea a todo el mundo. Esto es San Cayetano, él recorría la cola completa, que tenía cuadras y cuadras y cuadras, con esta actitud, la actitud de un cura que va saludando, besando a la gente, bueno, digamos, en el medio de ese fervor de piedad popular. Y lo mismo, esto que él, se habrán cansado de escucharlo, bueno, prefiere una iglesia accidentada a una iglesia enferma vuelta dentro de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, a él le gustaba esto de la iglesia en la calle. La experiencia de Cromañón, cuando tantos jóvenes murieron asados en ese boliche, donde en esa noche muchos de los curas de Buenos Aires fueron a la morgue a acompañar a la gente en la ausencia total de funcionarios del Estado Nacional y del gobierno de la ciudad. Nadie quería poner la cara, la puso Bergoglio. Y cuando fue allá ahora a Corea, que fue un viaje que no salió mucho acá, lo que más conmovió a la gente fue esa anécdota. Yo recibí muchos periodistas coreanos que venían a preguntar cómo era Bergoglio, qué había hecho, y siempre me llamaba la atención por qué preguntan tanto por Cromañón, ¿qué les importa Cromañón? ¿Por qué por Cromañón? Dice, bueno, no, porque allá tuvimos este accidente del ferry y la Presidenta de la República salió a decir que en realidad había que culpar a la empresa de transporte. Nada de condolencia a los familiares, ni de cercanía, ni de consuelo, ¿no? Saben que uno de los padres de una de las chicas que perdió la vida en ese ferry le pidió al Papa que lo bautizara y se bautizó con el nombre de Francisco. La gente que es el 10% solamente de cristianos en Corea, de católicos, y sin embargo la gente acudió masivamente a recibirlo y realmente dejó una impresión extraordinaria de cercanía. Porque, bueno, digamos, es una figura que conmueve su cercanía con el dolor, cómo acompañó y, digamos, todos sus años de arzobispo a las personas de Cromañón, a las madres, asistiendo a las familias. Siguiente. Bueno, la universidad, y sobre todo esta universidad, siempre fue su preocupación, digamos. Alguien decía que digamos, siempre el arzobispo de Buenos Aires es gran canciller de la UCA, pero siempre su corazoncito estaba puesto en El Salvador, ¿no? Saben que él hizo el traspaso en El Salvador de la congregación a los laicos, y por lo tanto siempre los jóvenes fueron una preocupación. Esta es una foto en casa, en la pastoral universitaria,
Los chicos se ríen porque cuando vino, chicos, viene el obispo, por favor vengan. Oh, es un plomo, ¿para qué vamos a escuchar al viejo ese? Por favor, es el obispo, vengan. Así, había que pedir. Ahora están todos chochos, no lo conocimos al Papa, así, ahora sacan carné, ¿no? Como la gente que dice en Buenos Aires, una periodista el otro día me decía, ¿cómo me hubiera gustado conocerlo a Bergoglio? Mira, estuvo 15 años en Buenos Aires, le digo. Nunca lo fuiste a escuchar a la catedral, a sacarte una foto con él, nada. Ahora vieron que está la fotomanía de ir a sacarse la foto con el Papa, y como si la foto con el Papa te hiciera más bueno, ¿no? Como si tuviera un poder así como de transferencia, de santificación. O un certificado de buena conducta para algunos, ¿no? Bueno, la realidad es que, digamos, yo le decía a esta chica, bueno, ¿por qué no mirás a tu alrededor y descubrís otros Bergoglios que a lo mejor ahora no son nadie, ¿no? Personas que están al lado tuyo, que en sí mismas son valiosas. Nadie les puso la lupa encima, pero seguramente pueden llegar a ser alguien o no, pero son personas excelentes. Ojalá que no tengamos que, como pasa a los argentinos, ¿no? Que cuando se fue, todo el mundo lo descubrió. Mientras lo tuvimos, un poco lo ninguneamos. Eso también es ahí en casa. Él cuando venía a la pastoral se prestaba también a contestar preguntas, a entrar en diálogo. No es que venía, digamos así, como una actitud de arzobispo hierática, sino que los chicos le hacían preguntas libremente y él contestaba. Bueno, una vez por año, esta es Elisabetta Piqué, la corresponsal del diario La Nación, y esa foto está tomada durante el cónclave anterior, cuando fue elegido el Papa Benedicto. Es la colina del Gianicolo, una colina que no se ve mucho de la Plaza de San Pedro, pero tiene la mejor vista sobre la plaza, que la CNN alquiló por un precio sideral, en euros obviamente, casi 10 años antes de que se muriera Juan Pablo II, previendo la muerte de Juan Pablo II. O sea, querían tener ese enclave para poder firmarla, digamos, tener la mejor posición. Después, por supuesto, la subalquilaron en fortuna, así que habrán recuperado bastante, pero digamos, fíjense cómo la prensa internacional trabaja, ¿no? Muchas veces ya tienen escritos los obituarios de los personajes famosos antes de que se mueran, o previendo este tipo de cosas, bueno, se adelantan a tener el mejor lugar. Nosotros transmitíamos para la CNN en español, yo viajé con él para la muerte de Juan Pablo II y estuve con él, por supuesto afuera, en el cónclave que eligió a Benedicto, y cuando terminó el cónclave me llama por teléfono y me dice, bueno, vamos a almorzar. Almorzamos los dos solos. Eso fue después cuando la prensa dice, no lo dije yo, que había sacado 40 votos, había estado cerca de ser elegido, pero que después había pedido la declinación de su candidatura, ¿no?, en favor del Papa Benedicto para no trabar la elección. Él nunca me dijo una palabra de eso. Yo sí fui testigo de dos cosas. La primera fue que yo siempre decía, bueno, él siempre decía, rezá por mí. Y yo decía, bueno, mira, nunca recé por vos tanto como estos días, porque como estaba en la Plaza de San Pedro y veía la Sixtina, decía, qué increíble, este hombre está ahí adentro. Y bueno, rezaba por él todo el tiempo. Entonces me dice, nunca necesité tanta oración en mi vida como el martes a la mañana. Y como yo soy prudente, no pregunté por qué. Después, Andrea Tornielli, un periodista, es el que empieza a decir que, bueno, que esta versión de que había sacado tantos votos y demás. Y bueno, eso se empieza como a instalar, ¿no? Alguno me achacó a mí que yo la verdad que nunca lo dije, ni lo repetí, ni lo afirmé, porque él tampoco me lo dijo, tampoco lo podía decir, ¿no? Pero lo cierto, y la segunda cosa era que, digamos, era el respeto de sus pares, ¿no? Es decir, cómo lo saludaban la mayoría de los cardenales al despedirlo. Realmente uno notaba el cariño, el respeto por él, que bueno, hizo que en esta vuelta sí fuera elegido Papa. Yo en esta vuelta, la verdad, no imaginé, casi me muero cuando lo veo por televisión, que salía. Tenía la sensación de que lo iban a sacar, o sea, que había salido vestido de blanco y que iba a venir un señor y iba a decir, bueno, ya está. Y aparecía el de verdad, ¿no? Porque me parecía increíble. Bueno, siguiente. Bueno, esta era una cara habitual, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Era difícil convencerlo, digo, che, cuando saque una foto para una sonrisita, en general su cara era más bien adusta, poco amigable. Siguiente. Ahí ya lo tienen
una sonrisa que sorprende, ¿no? Ojalá no la pierda con el paso del ejercicio del papado. Pero realmente ahí, digamos, comprendo que no todos sean creyentes, yo sí lo soy, entonces, digamos, no puedo dejar de decirlo. Uno entrevé realmente la acción de Dios en una persona que cuando le regala o le da una misión también le da la fuerza y le da el carisma necesario para hacerlo, ¿no? Digamos, la realidad es que el mundo no para de sorprenderse con la presencia de Francisco y sobre todo gente que está muy alejada de la fe, que de repente, bueno, viéndolo, se acerca. Bueno, obviamente si hubiera conservado esa cara no creo que hubiera traído muchos fieles, pero bueno, ahora con sus gestos, que son los mismos, pero con su sonrisa y su cercanía con la prensa también, me parece que contribuye notablemente a comunicar, que es algo que ustedes están estudiando justamente. ¿Qué cosa? Bueno, la alegría de la fe, el cariño de Dios, la cercanía de Dios, y todo eso nos hace muchísimo bien. Siguiente. Bueno, esto que al principio decían, ¿no? Y 2 papas, ¿cómo va a ser esto? Nadie se acuerda del pobre Benedicto, nos vamos a acordar el día que se muera, pero digamos, la realidad es que Benedicto es un hombre para mí extraordinario, le va a tocar un lugar en la historia, no solo por el gesto que hizo de haber renunciado, es difícil dejar la manija, ¿no? Lo comprobamos todos los días. Cuando se dio cuenta que ya no podía, se corrió, y no solamente se corrió, sino que además se aisló, o sea, se auto-excluyó, guardando un prudentísimo, digamos, lugar de ostracismo, yo diría, para dejarle lugar a Francisco para que haga todo lo que está haciendo. Ya hoy en día casi no se habla de Benedicto, ¿no? Y digo, eso la verdad que es admirable. Digamos, no debe ser nada fácil estar sentado viendo lo que hace otro, que no es lo que hubieses hecho vos, y sabiendo que vos le dejaste el lugar. Y a pesar de eso, ¿no? Quedarse callado y en silencio, rezando para que Francisco pueda llevar la barca de la iglesia a buen puerto. Siguiente. Bueno, esto es la multitudinaria audiencia de los miércoles. Bergoglio no le falta un pulmón, como dicen por ahí los medios, tiene simplemente un faltante de un lóbulo a raíz de una enfermedad cuando era seminarista. Pero bueno, ahí se está mojando copiosamente cuando dicen, bueno, ¿por qué dijo que el papado va a ser corto? Y bueno, porque se va a morir o porque se va a enfermar o porque le van a pegar un tiro. La verdad que, digamos, la realidad es que no se cuida nada, es un personaje, digamos, temerario en eso, yo creo que no le importa morirse mártir. Se está mojando, o sea, está toda la gente con paraguas y él está ahí sin paraguas, mojándose abajo de la lluvia para poder saludar, porque obviamente si tenía el paraguas con la mano no podía saludar a nadie, o le incomodaba y bueno, obviamente después se resfría, se enferma, tiene que estar 2 días en cama, pero bueno, él le gusta pagar esos precios, ¿no? Es un hombre que, bueno, considera que la vida es para gastarla y ahí está, gastándola como puede. Su estilo de vida, ahí están sus zapatos famosos, esos son los zapatos que usaba. La verdad que yo creo que cuando le presentaron los zapatos, esa fue una anécdota graciosa también, porque la contó, cuando hay una capillita donde se visten los papas, hay tres sotanas, 3 tamaños de sotana, large, medium y extra large, o small, no sé. Le ponen la sotana, entonces vienen con un pectoral y entonces él le dice, no, déjame mi primer amor, dice así. Después le vienen con el anillo y dice, no, mirá, se me hinchan los dedos, este no me lo puedo sacar. Y después le vienen con los zapatitos y él dice, no, los míos son ortopédicos. Entonces se quedó con todo lo suyo, salvo el hábito blanco, el resto no le importa nada. Y esa es su valijita que usó toda la vida, la valija vieja, ¿no? De primicia, algunos habremos usado en el colegio, por ahí. Que tiene en realidad sus papeles personales, su breviario, el libro para rezar, y bueno, cuando dice, pero ¿cómo lleva su cosa? Sí, ¿por qué no? Yo lo llevé toda mi vida, ¿por qué no lo voy a seguir llevando, no? Nosotros siempre, por ejemplo, cuando íbamos a Roma y cuando volvíamos, jamás usamos un pasaje del Gobierno Nacional que nos da por la Secretaría de Culto, y tampoco viajamos jamás en primera, siempre en turista, ¿no? Entonces, bueno, son estilos de austeridad o de no dispendio, digamos así, ¿no? Siguiente. Bueno, Brasil, que era un viaje programado, ¿no? El fervor de multitudes, hay una foto de la playa de Copacabana que es
impresionante, ¿no? Miles y miles y miles de jóvenes de todo el mundo, absolutamente enfervorizados con la presencia de Francisco. Siguiente. Bueno, ¿y cuáles son sus desafíos, ¿no? Esa es una impactante vista desde el balcón a la plaza de San Pedro. Cuando Bernini diseña esa plaza, la diseña justamente como dos brazos, por eso se llaman los brazos. El de Carlomagno es uno, y el otro es el de... bueno, ya me va a venir. Y esos dos brazos están como abrazando a la humanidad, ¿no? Y quizás nunca tanto como ahora, piensen que en una audiencia general normalmente se hacía dentro del aula Pablo VI, que contenía unas 6.000 personas, y ahora, salvo en el verano, en pleno verano que hace muchísimo calor, las audiencias son en la plaza, y entre 80 y 100.000 personas cada miércoles. Han tenido que abrir muchas veces o cercar la vía de la Conciliación, que es una avenida, la avenida que sigue, digamos, al puente que une con Roma, y bueno, es difícil contener tanta gente, ¿no? Esto es un fenómeno que es solo Francisco, digamos. Nunca ha pasado que las audiencias contengan tanta multitud. Siguiente. A mí me parece que otro desafío a nivel comunicacional es mantener el entusiasmo. ¿Vieron cuando, digamos, lo que pasa con la comunicación es cuando algo, a veces yo todos los años, por ejemplo, con Luján, ¿no? Cuando me tocaba venderle a la prensa Luján. Che, 1.200.000, o sea, 4 tipos cortan la calle y salen en el diario, 1.200.000 jóvenes caminan a Luján y no salen en ninguna parte, sale un recortecito así, y bueno, pues ya no es noticia, ¿no? Bueno, no sé qué es noticia, pero digo, entonces, la realidad es que, bueno, ¿cómo hacemos para mantener, o cómo hace Francisco para mantener el entusiasmo? Una vez que ya la gente sabe que vive en Santa Marta, que usa esos zapatos, que es austero, que no sé qué, bueno, y sin embargo todas las semanas, o bastante seguido, se las ingenia para alguna cosita nueva, ¿no? Es un hombre que sabe, digamos, cómo generar esta cosa de eléctrica, digamos, casi en la comunicación. Siguiente. Bueno, esto es un conflicto, es un berenjenal mucho más complicado, que es el escenario internacional, ¿no? Bueno, pararle a Obama la invasión a Siria, pero ahora el ISIS está matando, saben que le marcan la casa a los cristianos, le dan medio día para convertirse al Islam o para irse. Irse significa dejar todo, dejar la vida, el trabajo, tu casa, tus bienes y salir a los caminos, casi como fugitivos. Esto frente a un silencio internacional importante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Sí, Papa dice, bueno, hay derecho a defenderse frente a la agresión, pero bueno, tampoco, o sea, una cosa media como que es medio complicado, ¿verdad? Siguiente. Las reformas en la Iglesia. Bueno, yo acá tengo que decirles que hay una expectativa que a veces no es la que va a ser, porque en realidad hay mucha agenda que es agenda de la prensa, no es agenda de Bergoglio. Si él hubiera querido hacer grandes cambios, ya los hubiese hecho, digamos, en doctrina por lo menos, ¿no? Así que yo creo que cambios en doctrina no hay que esperar casi ninguno. Lo que sí hay que esperar son cambios, como él viene suscitando, en las formas pastorales, en la forma de acercarse a la gente, pero no en cambios doctrinales. Eso es más un invento de la prensa y cosas no dichas por él o frases tergiversadas. Siguiente. Bueno, un capítulo complicado, ¿no? ¿Cuánto influye Bergoglio en la Argentina? Es algo para que lo midan las encuestadoras. Los políticos mueren por la foto con Francisco. De hecho, Massa es el que hasta ahora no ha recibido. Tiene sus motivos, me voy a explayar en eso, porque sea política no me interesa, pero googleenlo, lo van a encontrar. ¿Cuál es la agenda para qué la hace ir a Cristina, ¿no? Saben que dicen que uno de los misterios de la Iglesia es que tiene un jesuita en la cabeza. ¿Qué piensa, no? Y la verdad que
Ni siquiera Cristina creo que debe saber qué piensa cuando se sienta con él y le habla o le dice, digamos. Así que eso también, no se crean mucho las especulaciones. Tampoco tiene mucha... O sea, si bien el tema le interesamos, porque somos su país, pero la realidad es que la agenda internacional es tan complicada que no tiene tiempo de dedicarse exclusivamente a las cuestiones nacionales, ¿no? O sea, es como somos muy ombligocéntricos para pensar que Bergoglio se despierta leyendo los diarios de Argentina y pensando, llamando a un sindicalista para ver qué hace y al otro que no sé qué. Bueno, cuando se ve con alguno, por ahí hablará de la Argentina, pero la realidad es que la cabeza está puesta más en el mundo entero que solamente aquí. ¿Esta era la última? Bueno. Ese es el momento que lo vi, después de que asumió como papa, una emoción muy grande. Y la pregunta que me hago yo, y se las dejo a ustedes, es bueno, ¿lo vamos a seguir? Porque en definitiva, ir, sacarse la foto, o ver qué lindo lo que hace el papa, pero bueno, digamos, creo que todas las cosas que él hace son invitaciones para nosotros, seamos creyentes o no, si estamos convencidos de que son cosas buenas, para que pongamos en práctica. Cómo acercarnos a los demás, cómo ser más tolerantes con los de otras personas de otras religiones, cómo no generar conflictos, que es algo que en la Argentina está latente cotidianamente, cómo ser más responsables en nuestro estudio, cómo soñar en grande, cómo, digamos, atreverse a pensar un mundo mejor, y eso es tarea que les tocará a ustedes. Gracias. Bueno, quiero agradecerles, bueno, a ustedes por la atención, a Mane, que es, bueno, un gran profesional, una gran persona y un buen amigo, así que aprovéchenlo en todo lo que tiene, ¿no? No solamente con lo que sabe, sino como ser humano, que una persona que vale la pena escuchar.